¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Hola a todos Muy y bien, todas. gracias. Que arranco, así. Arrancá nomás, Es Juanpe. una máster de una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, es una máster hermosa porque en su preparación me sentí bastante desafiado, por un lado porque sabía que algunos de ustedes ya habían estado presentes en una máster que dimos el año pasado de ciudades, de fotografía de ciudades, y la fotografía callejera y la ciudad, bueno, qué decir, están profundamente hermanadas ya desde su concepción, y fue un desafío salir a buscar y a tratar de trabajar con autores, con artistas que, que no hayan estado en esa máster, pero otros que son imprescindibles tienen que estar. Así que fue hermoso prepararla. Y bueno, como siempre digo, antes de empezar, Gaby y a todo Da Vinci, enormes gracias, no solo por esta posibilidad, sino también por todos esos halagos previos que suben la vara y ahora tengo que dar una máster que esté a la altura de palabras como genio, crack y etcétera. Qué Así que bueno, presión, ¿eh? sí, 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 pero bueno, ya hemos dado varias, así que espero que esta fluya bien. Con respecto a las preguntas, va a haber un momento de pausa en la máster, así que tal vez ese pueda ser el momento. Yo voy a dejar de compartir pantalla, porque justamente armando esta máster y en el recorrido se fue elaborando o fui elaborando una hipótesis, no sé si es una hipótesis muy jugada, muy interesante, o a visitar y a revisitar o a seguir pensando entre todos y todas. Por eso está bueno que si se quieren copar, participen, sobre todo al final de la máster podríamos hacer un pequeño debate. Eh, la idea es que vamos a recorrer 30 artistas. Esa es una selección de carácter totalmente arbitrario, porque podría haber elegido otros 30 que no sean los 30 que voy a mostrar, u otros 30, u otros 30. En mi cabeza había muchísimos nombres dando vuelta. Y esa hipótesis tiene que ver con una sensación que como fotógrafo también vengo experimentando, como partícipe de este mundo, y para sintetizarla y no desarrollarla plenamente ahora, pero sí ponerle un pequeño título, un pequeño paraguas, es la sensación de que hubo un momento en la historia de la fotografía callejera donde la clave o la fotografía callejera pasaba por la pregunta del qué. ¿Qué tema muestra esta foto? ¿Qué está diciendo? ¿Qué mensaje deja? ¿Cómo se posiciona? ¿De qué está hablando? Y en el transcurso del siglo XX la fotografía ya dentro de poco va a cumplir 200 años, pero bueno, no hay dudas de que en el siglo XX tuvo su esplendor y su apogeo múltiples veces en múltiples revoluciones que tuvo, pero empezó a aparecer otra idea de fotografía callejera que creo que es la dominante en la actualidad, esto lo tendremos que revisar, que tiene que más que ver con el cómo. Les dejo la pregunta anticipadamente. Hoy la fotografía callejera pasa más bien por posicionarse frente a un tema o pasa más bien por hacer fotos espectaculares que subimos a las redes sociales. Poesías visuales, divinas, con técnicas, con recursos, con revelado. La dejo por ahí a la pregunta y la idea es que yo empiece a compartir pantalla. Lauti o Gaby, simplemente les pido que en esta primera vez me digan si se está compartiendo bien. Eh, y una vez que eso esté, Dale, dale. vamos. Compartí, te digo. Voy a ponerlo en pantalla completa, que es lo más importante. ¿Estamos bien? Está un fenómeno. Si Bueno, alguno no está viendo la presentación de Master, me escribe de Juanpe, me escribe por el chat y yo trato de guiarlo. bueno, buenísimo. Indefectiblemente, y porque soy un amante de los procesos históricos, de la historia, en general, tenemos que remitirnos muy mínimamente a los inicios, no de la fotografía, pero sí de un debate que tuvo la fotografía en sus orígenes, que
era una suerte de River Boca, que en alguna que otra máster ya he mencionado, entre los fotógrafos adscriptos a un movimiento llamado pictorialismo y los fotógrafos adscriptos o pertenecientes a un movimiento llamado la fotografía directa. Es ahí donde empieza a gestarse la idea de fotografía callejera tal como la entendemos hoy. En estas primeras imágenes nosotros estamos viendo lo que hacían los pictorialistas, ¿no? Para los pictorialistas, muchos de ellos pintores en su pasado, cuando aparece la fotografía, muchos de ellos quedan sin trabajo y se ven obligados a trabajar con la fotografía porque era lo que estaba poniéndose de moda. Pero claro, para ellos la fotografía todavía no era un arte, ni siquiera era posible de ser pensada como un arte. Entonces los pictorialistas no hacían más que recurrir a todas las técnicas y procesos que recurrían otrora en la pintura. Puesta en escena, vestuarios, maquillajes, iluminación artificial, todo un trabajo cuidadoso y meticuloso en estudio, ¿no? Los pictorialistas llevaban a cabo escenas casi cinematográficas, escenas absolutamente construidas, porque justamente para ellos, si es que había un arte fotográfico, el arte fotográfico tenía que ver con todo lo que pasaba antes de sacar la foto. ¿Ok? Yo soy un artista de la fotografía porque sé vestir, decorar, maquillar, poner luces, dirigir a la modelo, hacerle hacer una pose, y entonces voy y aprieto un gatillo llamado fotografía. Hacían escenas de todo tipo. Esta que tengo acá es de un holandés, Rechtlander de apellido, y más allá de que son de varios artistas, me quedo con la del niño del medio, porque Rechtlander en 1880, teniendo la posibilidad de salir a la puerta de su casa y encontrarse con nada más y nada menos que la pobreza o los niños que vivían en la calle, tomaba la decisión de crear la pobreza en el estudio. O sea, era tan, pero tan fuerte la impronta todavía de la pintura que no era posible concebir que la cámara salga a la calle. Había que traer la calle al estudio. Y es así, con esa manera de concebir la fotografía, que podemos decir que surge, como respuesta al pictorialismo, la foto directa. Por eso acá empieza nuestra máster. Bueno, ya empezó, pero en algún punto era necesario hacer este breve resumen o síntesis, porque no podríamos entender todo lo que sigue si no nos paráramos en este momento de la historia. Estoy hablando, la fotografía surge en 1826, 1839, según desde cuándo tomemos, y todo esto está pasando en 1880, la fotografía tiene 30, 40 años. Los fotógrafos de la fotografía directa vienen a decirnos, hoy también, lo contrario. Durante toda la vida te pasaste esperando un invento que pueda reproducir lo que tus ojos ven, y ahora que lo tenés en la mano, vos vas a reproducir todo como si fuese un teatro, como si fuese una pintura, recurriendo a las viejas técnicas, a los viejos procesos. No, el arte fotográfico, porque sí, porque lo hay, y este es un primer pronunciamiento, tiene que ver justamente con lo contrario, con poder capturar lo que ningún otro arte es posible, puede representar, con lo que ningún otro arte jamás podría hacer. Esa cosa llamada, vamos a ponerle por ahora, momento, instante, estar aquí y ahora, con una cámara, cuando todas estas personas miraban para arriba porque había un eclipse solar en 1890 en París. Había ahí un fotógrafo y la fotografía, si es que es un arte, debería ser esa precisión, estar ahí para capturar lo que ninguna pintura, ni ninguna obra de teatro, ni ningún texto literario van a poder reponer. La fotografía, entonces, aparece como una suerte de documento, ¿no? La primera manera de pensar la fotografía callejera que tenemos es como documento, como una suerte de testigo. Mirá, la pobreza está ahí afuera, decía Jacob Riis, que era un danés inmigrante en los Estados Unidos, que le toca vivir en los barrios más bajos de el Nueva York de 1890,
Y hace este proyecto invaluable en la historia de la fotografía callejera, que se llama ¿Cómo vive la otra mitad? How the Other Half Lives. Este proyecto es de 1890 y es Jacob Riis fotografiando su barrio, donde él vivía. Se vino de Dinamarca con una cámara y lejos de adscribirse al pictorialismo, porque tampoco tenía dinero para alquilar un estudio o trabajar en un estudio, empieza a fotografiar las condiciones infrahumanas en las que viven los inmigrantes en los barrios más bajos de Nueva York. Y ya en el título, ¿cómo vive la otra mitad? Uno puede, volviendo a la hipótesis original, trazar acá una perfecta relación con esta pregunta de ¿el qué? Bueno, la fotografía callejera acababa de nacer. ¿Para qué? Para denunciar, para decir cosas que de otra manera no se pueden mostrar. Un segundo fotógrafo de estos que vamos a conocer hoy, de bueno, de un renombre, muchos de los que conocen fotografía y están presentes hoy lo habrán escuchado nombrar, tal vez estemos entre los más consagrados o más importantes de la historia, porque su proyecto, eh, Hombres del siglo XX, ¿no? Eh, Gente del siglo XX, hay dos traducciones, Gente del siglo XX, estoy hablando de August Sander, un fotógrafo alemán, es el fiel reflejo de lo que la fotografía callejera o la fotografía directa, como prefieran en este momento son sinónimos, quería trazar. August Sander se propone fotografiar a toda clase de personas durante aproximadamente 30 años. Empieza esto entre 1910 y 1915 y lo concluye entre 1940 y 1945. Cuando llega el nazismo, su obra es censurada porque, claro, muchos de los alemanes que él fotografiaba no coincidían con los estereotipos de la, comillas, raza aria. Sanders tiene una concepción de la fotografía callejera muy particular. Para muchos ni siquiera podría ser pensado esto como fotografía callejera. Sanders lo que pretende es objetividad. De hecho, a partir de él se crea una escuela en la fotografía que llamó Nueva Objetividad. Objetividad quiere decir la cámara no tiene nada que ver, el fotógrafo no participa. Así es la gente. Entonces, ¿qué hacía para que así sea la gente? Bueno, le sacaba de frente, le sacaba en su lugar de trabajo, les impedía que posaran. ¿Es posible esto? Pregúntenselo. Ya cuando te ponen una cámara enfrente, digamos que la pose se crea sola. Pero bueno, por fuera de eso, frontalidad, luz natural, espacio de trabajo, sin pose. Claro, él era un fotógrafo directo y tenía que retratar a la gente, comillas, comillas, tal cual es. Este es un segundo propósito que va a tener la fotografía callejera. Hizo más de 600 retratos Sanders a lo largo de los años que se fueron publicando. En 1939 se publican aproximadamente 60 retratos de estos, o sea, el 10%. Y bueno, ya saben lo que les conté de la censura. Pero me quedo con la idea de objetividad. En Jacob Riis la foto es una demostración, un testimonio de una denuncia. Acá se vive de manera terrible. En Sanders el propósito es otro, pero hay un propósito muy claro. Así es la gente, una suerte de investigación sociológica. A este lo muestro en muchas másters, pero no puedo dejar de mostrarlo, porque Rodchenko cambió la historia de la fotografía, no de la fotografía callejera, de la fotografía. En Rusia, entre 1920 y 1930, Rodchenko, padre del constructivismo en la fotografía, plantea todo lo contrario a Sanders. Si Sanders busca objetividad, frontalidad, y para eso hace la frontalidad, la luz natural, etc., Rodchenko busca subjetividad. Para Rodchenko, la fotografía callejera tiene que evidenciar que ahí hay un fotógrafo. Para Sanders, la fotografía callejera tiene que ocultar que ahí hay un fotógrafo. Esta es una distinción esencial, porque va a marcar dos grandes vertientes. En Rodchenko hay que evidenciar la presencia del fotógrafo, entonces torcemos los encuadres. En Rodchenko hay que evidenciar
la presencia del fotógrafo, entonces jugamos con los juegos visuales. Si miran más de 10 segundos esta escalera, van a ver que las rayas, bueno, ya dije que es una escalera, pero si la miran más de 10 segundos deja de ser una escalera y se convierte en una senda peatonal de líneas negras y blancas. ¿Y esa mujer quién es? ¿Es una trabajadora del siglo XX? No. ¿Es una pobre de los sectores populares? No. ¿Saben qué? Para Rodchenko no importa tanto la acción humana. Lo que importa para Rodchenko es el punto de vista. La fotografía callejera, desde Rodchenko en adelante, va a buscar precisamente que quede claro que la calle no existe per se. La calle la construye el fotógrafo. Este es un giro ontológico. Esta es una manera de cambiar la calle. Porque si yo tuerzo el encuadre y busco los patrones estos, el espectador se queda mirando más lo que yo hice, mi obra, mi construcción de la calle, que esa señora que está esperando el colectivo. Este corrimiento que saca a la figura y del centro de la atención, ¿no? Y pone más a la forma, va a ser clave incluso en la masterclass de hoy. Les decía, a partir de acá, dos corrientes. Por un lado, la corriente de Sanders, del documentalismo, de la objetividad, y por otro lado, la corriente de la subjetividad, de Rodchenko, del punto de vista, incluso si queremos, de la destreza del fotógrafo. Y hablando de la destreza del fotógrafo, me quedo en esta vertiente de la fotografía callejera. Lo traje porque primero que es una manera distinta de pensar la calle, pero es una persona, es una figura, Jacques Lartigue, esencial y que cuando estaba armando la máster dije, tiene que estar porque él nos permite hablar de algo que también tiene que ver con los avances tecnológicos. Jacques Lartigue fotografía entre 1920 y 1940 aproximadamente, donde las cámaras ya podían fotografiar a velocidades altas. Para quien no sabe de fotografía, para congelar movimiento, en fotografía usamos un valor que se llama velocidad de obturación. Una velocidad alta permite congelar el movimiento. Y cuando la fotografía tiene ese don técnico, ¿no? Esa posibilidad técnica, la fotografía callejera se va a expandir. Y yo creo que Lartigue fue uno de los primeros en mezclar destreza fotográfica, punto de vista, pero también con cierto tecnicismo de la época, permitiéndole capturar instantes espectaculares, en velocidades espectaculares para la época, como este que estamos viendo acá. Se abocó más a la fotografía de deportes, acá nos corremos un poquito del centro de la máster, pero en Lartigue ya no importa tanto un tema. Acá lo que importa es congelar el movimiento y componer, como ven en esta foto, de manera deliciosa. De manera deliciosa. En cambio, en la otra vereda, la fotografía callejera va a continuar de la mano del documentalismo, de la mano de la objetividad. Y me pareció importante incluir en esta máster el trabajo de Dorotea Lange. Juanpe, perdona, Una una fotógrafa. preguntita de Glenda que dice, ¿cuántos años pasaron desde las primeras fotografías hasta estas, hasta esas últimas que mostraste? Y esto, las primeras fotos las tenemos, la fotografía aparece en 1826 o 39, y esto ya es 1900. Esto, Dorotea Lange, que estamos ahora, 1920 y pico. Así que casi 30. Y lo anterior, por ahí, o sea, 1920. O sea, casi 100 años del nacimiento de la fotografía. Seguramente la pregunta de Glenda tenga que ver con las primeras velocidades de obturación eran de minutos y después de segundos. Llegar a poder congelar movimiento, como venimos viendo, es todo un avance tecnológico que a la fotografía le llevó casi un siglo. Ahora, de la mano del documentalismo, esta fotógrafa norteamericana nos recuerda ese primer nacimiento, esa primera intención de la fotografía callejera. Dorotea Lange forma parte de la FSA, Farm Security Administration, un grupo creado después de la crisis del 29, gubernamental, que tenía como propósito fotografiar las condiciones de las comunidades agrarias después de la crisis del 29.
Cuenta la historia que volviendo cansada después de haber fotografiado toda una jornada, Dorotea le pide al chofer que la llevaba que se detenga porque al costado de la ruta vio a la madre migrante. La madre migrante fue el título del proyecto y acá estamos viendo parte de la tira de contacto, cómo vemos cómo lentamente ella se va acercando y la mujer le esquiva la mirada, casi sintiendo vergüenza por lo que estaba ahí ocurriendo. Vivía con sus hijos en una tienda de campaña, comiendo lo que se podía, y Dorotea estaba ahí, aproximándose paso a paso, diciéndole también, yo no te voy a lastimar, quizás estas fotos puedan incluso transformar tu vida. Y así fue. Estas fotos se difundieron y a la semana, no solo la mujer, sino múltiples comunidades agrarias que estaban en la lona, en el piso, en la tierra, recibieron ayuda de miles y miles de estadounidenses que tras ver estas fotos se conmovían. Estamos en un punto esencial, donde la fotografía directa cumple no solo su propósito inicial, que es transmitir y representar lo que ningún otro arte puede hacer, sino un propósito humanitario. La fotografía callejera, de la mano de esta fotógrafa, al menos, tiene una potencia que trasciende el disparo. Esto se publica en un diario, porque ya existe la prensa que muestra fotos, y de repente cambia, al menos mínimamente, la historia o la sensación o la emoción de un país entero. Por eso, en esta máster tenemos que pasar por quienes hicieron del acto humanitario toda una oda a la fotografía callejera. Estamos hablando del humanismo francés. Siempre que se habla del humanismo francés y no se conocen las fotos, uno dice humanismo y piensa en esto, ¿no? Piensa en una foto empática, que desborda de fraternidad, y el humanismo francés va por otro lado. Estamos en 1945 y Francia, si bien ganó la guerra, está totalmente bombardeada por los nazis. Y ahí tenemos a un grupo de fotógrafos que dice, o no sé si lo dijeron así, supongo que no, pero en Argentina lo hubiésemos dicho así, pero el amor es más fuerte. La guerra habrá podido terminar con nuestras casas, la guerra habrá podido terminar con muchos de nosotros, pero hay cosas que la guerra no va a terminar nunca. Y si la fotografía callejera tiene un propósito, es mostrarle al mundo eso, que la guerra no puede, por ejemplo, contra el amor que sentimos. Entonces, desde Robert Doisneau, digo, hay muchísimos humanistas que fotografiaba besos y parejas besándose. Hasta Willy Ronis, que fotografiaba lo mismo, pero también la familia celebrando. Los niños y su inocencia, ¿no? La guerra, no, los niños no entienden de guerra. Los niños juegan en una pared bombardeada. La familia se sigue reuniendo. Los que quedamos nos seguimos reuniendo. La guerra no podrá terminar con esto. Y acá la fotografía sí que tiene un qué al que responder. Queremos decirle al mundo, estamos acá, estamos vivos y la guerra no nos llevó puestos. La diversión, la felicidad, los instantes de amor en términos generales. El humanismo francés tuvo un hijito que muchos de los que están aquí presentes, si fueron mis alumnos, lo conocerán. Siempre nos peleamos porque para los libros de historia de la fotografía estamos frente al fotógrafo más importante que tal vez dio la historia y yo no sé si eso es posible de decir, pero quien lo quiera pensar así, la fotografía de Henri Cartier-Bresson, la fotografía del instante, cambió la historia y en esta máster vamos a tratar de explicar por qué. Bresson fue un humanista. Podemos rastrear en él muchísimos besos, muchísimos niños jugando, muchísimos instantes de familia, de alegría, de felicidad, de diversión, de música.
Pero Bresson también tiene un propósito que dista un poco del propósito humanista, y vamos a tratar de explicarlo. En una entrevista muy famosa le preguntaron qué es la fotografía y él dijo: la fotografía es un instante decisivo. Entonces le pidieron que lo explique y él respondió: cabeza, ojo y corazón detrás de un mismo eje. Bueno, vamos de a poco. Que la fotografía es un instante decisivo es una definición contundente de la fotografía callejera. Hasta ahora venimos diciendo que la fotografía callejera es sinónimo de objetividad, sinónimo de denuncia, sinónimo de destreza fotográfica, sinónimo de humanismo. Para Bresson es un instante decisivo. Si la bicicleta la agarraba acá, ya no la agarraba, y si la agarraba acá, las líneas lo iban a tapar. Esa es una primera definición propia del sentido común, ¿no? Es un instante decisivo. Un microsegundo después tocaba el charco, un microsegundo antes no generaba esta sensación de tensión, de que ¿por qué poco? ¿No? Hay entonces en esta primera definición de la fotografía callejera como un instante, destreza. Ubicamos a Bresson entonces en esta cosa muy de Rodchenko, la importancia del fotógrafo. Esta foto no habla en lo más mínimo de un tema, ni sabemos quién es ese muchacho que está saltando. Lo que sabemos es que Bresson es un genio. Lo que sabemos es que Bresson supo capturar eso. Pero Bresson, cuando dice cabeza, ojo y corazón alineados detrás de un mismo eje, nos está diciendo que el instante decisivo es mucho más que esa destreza. Miren esta foto. Cabeza, ojo y corazón. Cabeza. Cuando estás ahí, tenés que saber obturar. Tenés que saber decidir la luz correcta. Tenés que saber con qué lente trabajar. Es la parte técnica de la foto. Cabeza. Ojo. Cuando estás ahí, tenés que saber componer. Un tercio para la mujer, un tercio muerto, un tercio para el hombre jefe que la mira lascivamente. Corazón. Si la foto no genera nada, así sea risa, intriga, tensión, miedo, angustia, descartala. Bresson es importante en esta máster, y yo lo quería sacar, hice todo mis esfuerzos por sacarlo, porque si antes hablábamos de dos vertientes, la destreza del fotógrafo y el documentalismo, tiene las dos cosas. Estos niños juegan en el muro de Berlín sin saber qué es el muro de Berlín. Esta foto la podés ver y llorar, pero tiene un punto de fuga impresionante. Tiene el diafragma cerrado con un lente angular, lo cual genera profundidad de campo y todos los niños están en foco. Bresson es la síntesis de una fotografía callejera que empezó hace 120, 130 años, porque estas fotos son de 1950. Este es un orfanato en Toledo en 1950. Todos los niños en foco, ninguno tapa del todo a ninguno, pero corazón, la ves y te desgarra. Entonces, el instante decisivo bressoniano y esta síntesis de una fotografía callejera que va armándose un camino propio. En la misma época, cruzando el Atlántico, la fotografía callejera tiene otra resonancia. Si en Francia estaba el humanismo, los besos, la felicidad, los abrazos, Bresson, que puede ser trágico o divertido, pero lo importante es que compone como los dioses. En Estados Unidos vamos a tener un país que gana la Segunda Guerra Mundial y que no solo eso, entra en un periodo de estado de bienestar, de pleno empleo, de abundante riqueza, de acumulación de la riqueza, de un Estado totalmente presente y garante de muchísimos derechos. Aparece la idea de que Estados Unidos es la tierra prometida, aparece la idea del sueño americano, ya gestada en la década del 20. Pero ahí hay fotógrafos, como Robert Frank, que tienen otra cosa para decir. Y lo interesante de esta máster es que eso que tienen para decir
lo van a decir a través de la fotografía, porque no había otra instancia para decirlo. No había algo así como un diario que te diga, en la tierra de oportunidades, las personas de color negro tienen que viajar atrás en el transporte público. O tienen baños para blancos y baños para negros. En la tierra de oportunidades, no todos tienen las mismas oportunidades. Seguramente este bebé tenga oportunidades distintas que la persona que lo cuida. Robert Frank se enmarcó en un proyecto de Americans durante 2 años, se ganó una beca, hizo 28.000 fotos en todos los estados de Estados Unidos, mostrando diversidad, mostrando una familia de Alabama que no le alcanzó el estado de bienestar y viven en un auto, nómades, con 5 hijos, mostrando que la bandera de Estados Unidos está en todas partes, pero, y esta es una metáfora brillante de Frank, algunos tienen visibilidad y otros no. Robert Frank también es importante en esta máster porque le dice a Bresson, me voy a volver a esta foto, no hace falta un instante decisivo para que la fotografía sea importante. Acá no estamos frente a un instante decisivo. No importa tanto la técnica o la destreza del fotógrafo para contar lo que pasa todos los días. Robert Frank es más bien instantes de cotidianidad, instantes de nada, me dijo una vez una fotógrafa, y me gustó. De nada, entre comillas, de todo. La fotografía callejera responde con Robert Frank para decir, en Estados Unidos hay racismo y hay desempleo, no hace falta ninguna destreza técnica ni ninguna destreza del orden de la composición. Y en esa misma línea, este es un gusto personal que me doy, lo traigo a Joseph Rodríguez. Si vengo mostrando bestias de la historia de la fotografía callejera, Joseph Rodríguez no está ahí. Fue un genio, sin lugar a dudas, pero Rodríguez no está en el top 10. Y a mí me encanta, porque decía lo mismo que Frank, pero desde arriba de su taxi. Estamos no frente a un taxista que sacaba fotos, yo más bien diría frente a un gran fotógrafo que tenía que trabajar de taxista. Y acá se presenta José Rodríguez, hijo de inmigrantes mexicanos, que tiene que trabajar 12 horas por día en el taxi en New Jersey para ganarse la vida, y desde ahí va contando, en algún punto lo mismo que Frank. No, ¿cuál es el sueño americano? ¿De quién es el sueño americano? ¿Hay en estas calles del Bronx el sueño americano? ¿Se produce? ¿Se da? Yo creo que si en Robert Frank la composición no es tan importante, en José Rodríguez sí. Porque fíjense que tanto en esta foto como en esta va a valerse del framing, algo que ahora vamos a hablar con otros fotógrafos. El marco, ¿no? Para poder justamente mostrar, decir y contar, pero que quede en claro que es él el que está manejando el taxi. Es increíble cómo compone y es increíble con lo que se va encontrando. En José Rodríguez no tenemos instantes decisivos, pero sí tenemos composiciones magistrales que incluso tienen que ver con los pasajeros o con lo que pasa fuera del auto. Pero sí tenemos esta escuela de Robert Frank y otra vez la fotografía, no digo denunciando, pero sí dándole visibilidad a esa otra parte del discurso hegemónico del sueño americano. Por eso titulé El antisueño americano. Otra forma de pensar el antisueño americano, pero realmente distinta, y acá la máster se empieza a abrir, piénsenla como un mapa conceptual, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y ahora vamos a llegar a la actualidad. Para los que ya conocen estos fotógrafos, les digo que lo mejor está por venir. Eh, lo tengo que traer a Gary Winogrand porque ¿qué hace este tipo con enanismo caminando entre medio de la basura de Nueva York?
con una persona trans que es mirada por otra de mala manera y perros comiendo de la basura. Winogrand no nos dice en Estados Unidos hay racismo, hay desigualdad, hay pobreza. Winogrand tiene un registro bastante visceral de la calle. Utilizaba una técnica que se llama snapshot, ¿no? Foteaba y seguía caminando. Foteaba y seguía caminando. Sin pensar en la composición, sus encuadres están caídos. Sin pensar en la composición, se topaba con sujetos que lo amenazaban. Y nos trae una calle toda en angular. Para quienes saben de fotografía, hablamos de un lente 28 milímetros, es decir, que cuenta mucho, ¿no? Que abre el espacio. Y la mugre, la suciedad, perdón, los instantes de tensión y agresividad, las rarezas, lo bizarro. Lo que sí podemos decir es que en Winogrand se produce otra mirada, no solo de Estados Unidos, sino de la fotografía callejera en sí. Porque no está pensando en la composición. ¿Pero por qué no está pensando en la composición? Porque si pensara en la composición desde el punto de vista de Winogrand, no podría capturar lo que está capturando. La calle no sería un caos si tuviera la posibilidad de detenerse y pensar en el encuadre. La calle no sería un delirio bizarro donde un tipo maneja un auto con la nariz partida si él hubiese querido componer o exponer de la mejor manera. Winogrand no sabía prácticamente nada de técnica fotográfica y ahí está, y ahí reside su grandeza, en que entendemos el qué gracias al cómo. Si el Nueva York de Winogrand es una locura bizarra, es porque en su manera de retratarlo ya está presente eso. El caos de la calle es el caos de su cámara. Y Winogrand hizo escuela. Por eso traigo varias fotos, porque me parece increíble. Hizo escuela y fíjense que venimos de Francia y Estados Unidos y acá me salteo y me voy a Japón. Porque creo que una de las huellas más importantes de Winogrand la dejó Daido Moriyama, un fotógrafo que hizo de lo tenso, lo bizarro, lo extraño, lo extravagante y lo agresivo una estética en sí misma. A mí me gusta pensar en Moriyama como una suerte de estética del error. Miren lo mal usado que está este flash. Y la foto es maravillosa. Miren el grano que tiene la imagen. ¿Eligió mal el rollo? ¿No sabe de fotografía? No, claro que sabe. La estética del error para contar un Tokio ridículo. Uno ve Moriyama y frunce el ceño, ¿no? Seguramente les esté pasando. No te va a contar el amor de los franceses humanistas, tampoco te va a contar la desigualdad de clases, ni siquiera te va a contar lo sucia que puede estar la ciudad. Moriyama tiene una especie de búsqueda personal que uno podría pensar incluso que quiere que veamos la cara más fea y no lo digo por el niño, lo digo por este perro en todo caso, la cara más fea de Tokio, de Japón. Este es el perro más feo del mundo. Sí, lo digo abiertamente. Y no es por el perro, es porque Moriyama lo mira de una manera, usa un rollo que lo granula todo, sobreexpone la imagen. Es la huella de Winogrand, la estética del error, el snapshot, que se trasladó a otras latitudes y estamos frente a una fotografía callejera que ya no le interesa contar un tema, sino más bien poner la mirada y el ojo en cómo contarlo para que mi propósito se cumpla. Pero sigue habiendo un propósito. Yo te quiero mostrar lo extraño, horrible y extravagante que es todo, y hago todo mal para que vos lo puedas sentir así. Y es así
y estamos por llegar a una pausita, así que podemos habilitar las preguntas en un minuto, que quiero llegar a esta primera parte de la máster hablando de este linaje de lo extraño o de lo bizarro. Pero no me gustan tanto esas palabras para presentar a los artistas que vienen, entonces prefiero hablar de la otredad. La otredad, para sintetizarlo, es la diferencia, lo que es distinto porque nació así, las minorías, los segregados, las personas con determinadas patologías. No podría, sin lugar a dudas, no hay manera de dejar afuera en esta máster a Diane Arbus. Porque en Diane Arbus no se va a redefinir la fotografía callejera, pero sí se va a redefinir lo que la fotografía callejera tiene para decir. Diane Arbus pasó toda su vida, desde que empezó a ser fotógrafa, fotografiando lo que para muchos era freak en términos peyorativos. Una persona con enanismo que trabaja de gigoló. Y ahí estaba Diane Arbus, primero siendo su amiga y después fotografiándolo. ¿Para qué? ¿Porque se burla de él? ¿Porque lo quiere exponer? ¿Porque le parece raro? No. Diane Arbus está ahí fotografiando a todos estos personajes que muchos trabajaban en circos para darles identidad, para sacarles tal vez la foto más auténtica de sus vidas y en muchos casos la única foto de sus vidas. Ser trans en 1950-1960 no era tan sencillo en Nueva York. Estos sujetos tenían que vivir escondidos en sótanos, haciendo sus performances, y Diane Arbus estaba ahí en los camarines, charlando con ellos, yendo a sus shows, apoyándolos y después pidiéndoles un retrato. Fíjense cómo es la vuelta, y acá quiero llegar a la pausa, de que volvemos a August Sanders, al segundo que conocimos hoy. Frontalidad, lugar de trabajo. A diferencia de Sanders, en vez de luz natural tenemos flash. Pero esta forma de pensar en la fotografía callejera como si fuese una especie de traducción, ¿no? De lo que la persona es, como si eso fuese posible. Yo soy esto con esta toalla, con esa botella. Yo soy esto con estos puchos, con ese vaso. Yo soy esto en este camarín. Yo soy esto. Y nosotros somos esto. Y nos amamos y sabemos que está mal en esta sociedad. Pero ahí está Diane Arbus para que quizás tengamos la única foto que podamos tener juntos en la vía pública. El retrato de la otredad, el flash, Diane Arbus y Bruce Gilden, el último de esta primera parte. Un aprendiz de Diane Arbus, no porque la haya conocido, sino porque su manera de concebir la fotografía y los sujetos que decide retratar comparten el mismo propósito. Bruce Gilden trabaja con flash, trabaja la frontalidad, hace casi los mismos planos que Diane Arbus, todos planos medios, medios largos, pero trabaja la adicción. La fotografía acá no tiene el propósito de darle identidad a aquellas minorías que la sociedad segrega, sino más bien de retratar lo que está pasando en las calles y no tiene visibilidad porque no conviene que tenga visibilidad. Su último proyecto es súper interesante y son estas fotos que están viendo acá, donde fotografía ya a color, hace unos pocos años, a los adictos al fentanilo en Estados Unidos. Saben muy bien que es una problemática que crece y crece. Aquí hacemos una primera pausa, porque la fotografía callejera tiene su primer mitad de hora, no sé cuánto vamos de tiempo, pero lo que viene ahora tiene que ver con el presente. Gaby, Acá no sé si Juanpe hay me dice, alguna Romina, no pregunta. entiendo, y me parece que se estaba refiriendo a
cuando estabas presentando a Diane Arbus y dice, son fotos posadas. No sé si está preguntando si son fotos posadas o si está diciendo, son fotos posadas. Pero bueno, ¿cómo querés responder a eso? Sí, sí, de la misma manera que que August Sanders, Diane Arbus se acercaba a donde las personas estaban y le decían, disculpe, ¿le puedo tomar una foto? Y sacaba. En ese momento sí, hay una pose. La pose no es eh, una antónimo o una antítesis de la fotografía callejera. En todo caso, podemos pensar en una ampliación del espectro de la fotografía callejera. La fotografía callejera puede ser un instante donde el sujeto ni se da cuenta, la fotografía callejera puede ser un instante donde el sujeto se da cuenta, o la fotografía callejera puede ser que los sujetos se detengan frente a la cámara, la miren y todo continúe como se venía dando. ¿Qué pasaba en Argentina en ese tiempo? Bueno, la dejamos para otra máster. Pasaba de todo, solo que puntualmente, no sé qué tiempo te referís, pero en la década del 50 Argentina tiene un esplendor no en la fotografía callejera, sino en el estudio. Te puedo recomendar la obra de Anne-Marie Enrich. Anne-Marie Enrich. Eh, Increíble. Gaby, ¿hay más preguntas? ¿Estamos para seguir? Después lo ¿Quieren escribo. hacer un ratito ahora de alguna que otra pregunta y después pasamos a la actualidad? A ver, veo el chat, a ver qué cuentan. Acá Juanpe te pide, Sergio, si podés escribirle el nombre de Anne-Marie Sí. Enrich. Anne-Marie Enrich. Ahí está. De nada, Sergio. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Espero que vengan bien, que la estén disfrutando, que estén conociendo artistas ante todo y pensando, sobre todo pensando, esta máster en algún punto tiene ese propósito. Que Yo, ustedes una cosita que les recomiendo, pero así porque por haber estado en varias masterclasses y después decir, mira, como que es algo que descubrí, que está bueno, y se los digo. A veces si hay alguna foto que les gusta y que está que también con el nombre del autor y todo, hagan captura de pantalla. Cuando dicen, che, qué buena que está esta foto, hagan eso. Después van a decir, ay, ¿cómo era este? Bueno, cuando van viendo y hay una que les gusta mucho, hagan esa captura de pantalla, después pueden ese autor explorarlo un poco más. O a los que les gusten, me parece que es algo piola. Porque después hay más fotos, ¿viste? Pues yo justo estaba viendo a Dana Darwin y yo tengo un montón de libros y digo, ¡ay, no esta! ¿Viste? Como que después, los que les gustan, después vayan y exploren porque, nada, está dan bueno. para un montón. Sí, sí, sin ni hablar. Cuando decía al principio que estamos frente a una suerte de recorrido arbitrario, imagínense elegir 30 artistas y después elegir 3, 4 fotos de cada uno. Se sufre, créanme que se sufre, porque uno quisiera mostrar los libros enteros de todos estos. Pero bueno, la idea es que los conozcan y como bien dice Gaby, si a alguno les vuela la cabeza, ahí, a buscarlo, a pensarlo, a seguirlo. Juanpe, acá pregunta Seferina, dice si Anne-Marie Heinrich era argentina. No, nació en Alemania, vivió hasta los 6 años en Alemania y ya creo que a los 6, 8 años se radicó en Argentina y sí, vivió toda su vida acá. Bien, desde sus orígenes, entonces, la fotografía callejera, antes llamada o como gran paraguas la foto directa, persigue este qué, ¿no? Este qué. El qué fue una denuncia, el qué fue una crítica, el qué fue un documento sociológico, así es la gente, el qué fueron instantes decisivos o fueron instantes cotidianos, el qué era lo extraño, lo bizarro, el qué es darle identidad o entidad a esas minorías, el qué muchas veces es el cómo, en el sentido de acá lo que importa es que quede claro que hay un fotógrafo, pero se persigue siempre este objetivo. Yo creo que, para apoyar mi hipótesis inicial, que esto va a cambiar a partir de la década del 50, cuando la fotografía a color empieza a ser
y escuchen esto, tímidamente introducida en el mundo de la fotografía. Para quienes no lo saben, la fotografía color ya existe de 1936, pero ¿saben qué? Estaba mal vista. La fotografía color no era seria. La fotografía callejera tenía que ser en blanco y negro porque así era más dramática. La fotografía del fotoperiodismo tenía que ser en blanco y negro porque acompañaba perfectamente la estética de los diarios. Los libros de fotografía eran en blanco y negros porque el color era algo naif, el color era algo banal. Se hablaba de banalismo cromático, de que si usabas el color no sabías de fotografía, entonces te apoyabas en el color para que tu foto sea interesante. Y yo creo que eso cambia con Ern Haas. Y quien haya estado en otra máster, a él lo muestro, lo he mostrado en 2 o 3 veces, porque además de ser uno de los fotógrafos que más me interesa, indagar, investigar, siempre descubro algo nuevo de él, me parece que en él hay un cambio de paradigma. Por eso hice la pausa y por eso sigo con él. Porque hubo muchas diferencias entre los artistas que conocimos hasta el momento. Pero ahora estoy hablando de un cambio de paradigma. Vamos a corrernos del qué al cómo. A través de 4 maestros del color. 4 maestros del color. Y vamos a tratar de explicar por qué acá dice la imagen pura. Maestro del color, Ernst Haas, sin dudas, porque usaba el rollo Kodachrome, que en aquella época era el único que había, y por lo tanto el más popularizado, un rollo de colores súper saturados, como ven acá. Y uno ve esta foto y lo primero que observa es el color. Si el colectivo fuese rojo, tendríamos una tríada de primarios, amarillo, rojo y azul. Los 3 colores que este rollo emulaba bien fuertemente, perdón, hablo de emulsión, ¿no? Que en el revelado se expresaban con mucha claridad, quiero decir. En segundo lugar, si uno ve esta foto, dice, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué está todo movido? Bueno, es una técnica que en fotografía usamos y en el curso enseñamos, se llama barrido, velocidades bajas. Venimos de todos fotógrafos que usan velocidades altas, congelar movimiento, congelar un instante. Haas, velocidades bajas. Haas, color. Dobles exposiciones, una foto arriba de la otra. Registros abstractos. Registros que tienen que ver con la forma más que con el contenido. Esta foto es una poesía visual, pero no habla de ningún tema. El tema es el color. El tema es lo extraño que es el mundo cuando algunos se quedan quietos y otros se mueven. El tema es el contraluz. En Haas, la luz es el sujeto. Y eso lo vemos incluso cuando trabaja el mejor amigo de la luz, que es la sombra. En Ernst Haas vamos hacia la abstracción, vamos hacia lo morfológico. Ya no importa tanto el contenido, sino más bien las formas. En Ernst Haas, los sujetos no tienen cosas para decirnos. En Ernst Haas, nuestras fotos no van a cambiar el mundo, como en las de Robert Frank o en las de Dorothea Lange. Ernst Haas no pretende que sus fotos cambien la historia. Ernst Haas pretende que sus fotos hagan sentir al espectador. Que mi foto no cambie el mundo, que el espectador cambie cuando la vea, que sienta algo. Es un registro puramente subjetivo, casi como diciendo, había que decirlo, ¿no? Igual a esta altura de la máster. No existe la objetividad en la fotografía. Siempre hay alguien atrás de la cámara. Siempre hay alguien fotografiando. Siempre hay alguien jugando con el encuadre, como en esta foto que vemos acá. También Haas nos dice que la fotografía callejera, como dice el título de esta máster, no necesita de un mensaje para ser poderosa.
para ser profunda, para ser interesante. Y esto generó un gran debate en la fotografía callejera. ¿Cómo que no va a decir un mensaje? ¿Cómo que la fotografía callejera no se va a posicionar políticamente? La escuela de Haas, porque fue una escuela, cambió la historia de la fotografía callejera más que con ningún otro fotógrafo, por lo menos de estos 30 que trajimos hoy. Y acá nos vamos a el 2025 y vamos a ver que la escuela de Haas dejó una huella que tiene una repercusión actual enorme. Los próximos 3 fotógrafos que vamos a ver son todos discípulos de Haas. Y todos ellos nacieron cuando Haas ya había muerto. Billy Dean tiene 20 y pico de años y es hoy uno de los mejores fotógrafos callejeros que existe. Esta foto la podría haber hecho Haas. Esta foto no habla de minorías, esta foto no habla de identidades, esta foto no habla de un registro sociológico, esta foto no habla de denunciar la pobreza, esta foto simplemente es un espectáculo visual de la baja velocidad de obturación. Esta foto es un espectáculo visual de la profundidad de campo. Esta foto no se podría haber hecho de todas formas sin los recursos técnicos que tenemos hoy, sin los lentes que tenemos hoy. Hasta trabaja los sujetos con sombreros que teníamos en Haas. Casi como un homenaje en la actualidad. Todas estas fotos, si hubiesen sido sacadas a 35 milímetros de manera analógica, las podría haber hecho en Haas. Pero son digitales, tienen horas y horas de revelado, tienen horas y horas de Photoshop y de Lightroom. Y desde la perspectiva de la primera mitad de la máster, cruelmente podríamos decir, no dicen nada. Desde la perspectiva de esta segunda parte de la máster, podríamos decir, wow, qué fotón. No me hace falta que diga algo. Para mí dice mucho por sus colores, por su luz, por su foco, por lo que sea. Un fotógrafo peruano que me fascina, y este sí que jamás lo mostré, bueno, todos los que van a ver ahora jamás los mostré en ninguna otra máster, así que disfrútenlos para quienes ya hayan estado. Es Arturo Cañedo. Arturo Cañedo podríamos decir que trabaja en la misma línea que en Haas, con bajas velocidades de obturación, pero empieza a pasar algo en la fotografía contemporánea que tiene que ver con la apropiación y la resignificación. Porque trabaja con las velocidades bajas de Haas, pero trabaja con el flash de Diane Arbus o de Bruce Gilden, y hace una cosa que se llama slow sync, en el curso lo aprendemos, que es usar el flash pero con bajas velocidades. Para quienes quieren saber cómo es esta técnica y ya saben de fotografía, la puedo decir en una frase. El flash congela al sujeto y la velocidad baja hace que el resto quede movido, para decirlo rápidamente. Miren lo que hace, miren lo que es la calle de Arturo Cañedo. Son un delirio estas imágenes. Son impresionantes. Pero lo digo con la misma fascinación que tienen los tiempos contemporáneos y que trato de sostener en esta hipótesis. Son fotos espectaculares. No nos hablan de ningún tema específico. Nos hablan de una gran destreza, nos hablan de un gran revelado, de una habilidad técnica impresionante. El tercero, me quedaba esta Juan, foto. una preguntita que justo para no pasar otra. Catalina preguntaba si es la misma foto o la juntó. Yo calculo que estaba hablando de las De esta, dos fotos, de esta, exacto. sí, es la misma. No, tiene toda una serie que se llama Into Lima. Que es impresionante. Y son así. Los que pasan cerca de la cámara les tira el flashazo y quedan congelados. Pero esta foto quizás tenga un segundo de velocidad de obturación, entonces el hombre queda como un efecto fantasma y se puede ver lo que hay detrás. Es increíble. No es un fotomontaje. Es esto lo que hace Cañedo. Una destreza técnica, como decía, y está bien la pregunta porque es hasta difícil de comprender. Acá hace lo mismo, pero con poca profundidad de campo, o sea, para quienes saben de fotografía, con un diafragma bien abierto,
lo cual es muy complejo de hacer porque obturar a baja velocidad con diafragma abierto significa mucha entrada de luz. Bueno, un genio, un genio. El tercero, que está en la línea de Dan Haas, y lo digo por las velocidades altas, pero también por el color, es un fotógrafo bielorruso que se llama Alexander, así como lo escriben ahí, Babarikin, que directamente convierte la calle en un cuadro, no sé, impresionista. Babarikin no tiene la más mínima intención de decirnos qué está pasando. No tiene la más mínima intención de hablar de ningún tema específico. Su intención es muy evidente. Mirá lo que hago. Mirá qué locas que son mis fotos. Juega muy bien con el color, lo trabaja muy bien el revelado, pero esto que están viendo no solo son bajas velocidades de obturación, siguiendo el linaje de Ernst Haas, sino también cosas que le pone al lente. Le pone líquidos al lente, le pone plásticos al lente, le pone aceite a veces, y logra estas cosas raras. Es una combinación de técnicas todas analógicas y después un revelado digital. Ahora, si miran esto, o esto, y traje una más que me vuelve loco, esta es la de máxima abstracción, ¿no? Y la comparamos con los orígenes de la fotografía directa. Hagan ese trabajo en este mismo momento. Y uno podría decir, ¿qué pasó acá? La fotografía callejera va a cumplir 200 años. Si consideramos que en los orígenes de la fotografía ya empezó la fotografía directa, dentro de muy poquito va a cumplir 200 años. Y miren por dónde pasa hoy. No es que lo otro no exista, lo quiero aclarar. Este es un recorte arbitrario que hago yo para sostener una hipótesis, pero esto es lo que predomina. El segundo maestro del color, no lo digo yo, lo dicen los libros de historia, es William Eggleston, donde este corrimiento que venimos marcando, donde el qué deja de ser importante y el cómo, o la composición, o el color, elemento central en Eggleston, son más importantes. Vamos a ver una fotografía donde el sujeto es un elemento decorativo. Miren esta foto y díganme dónde está el centro de la atención. En McDonald's, listo. En los colores naranjas y amarillos, perfecto. En los rojos, mira, hay un tipo caminando. William Eggleston fue parte del American Color Movement, un grupo de fotógrafos aficionados que quería imponer el color en la fotografía callejera en un momento en el que era muy resistido, como les dije hoy. Es contemporáneo de Dan Haas, pero ya estamos en la década del 60 y del 70, un poquito posterior. Lo que está haciendo Eggleston tiene un propósito de todas formas, que es fotografiar el auge de la sociedad de consumo. En sus fotos abundan las marcas, abundan los carteles de Coca-Cola, de ESO y de todas las empresas. Incluso el sujeto puede llegar a hacer esto en Eggleston. Y uno podría decir, ¿estamos frente a fotografía callejera o nos fuimos a paisaje urbano? Porque el sujeto ni importa en Eggleston. Lo importante es que esté consumiendo en McDonald's, pero en la cara, ¿para qué? Maestro del color, color como protagonista. Eggleston tuvo un alter ego canadiense, que este tampoco nunca lo he mostrado y no sé por qué, que me fascina, que es Fred Herzog. En Herzog vamos a tener nuevamente al color como protagonista, pero vamos a tener un poquito de todo lo que venimos viendo. Trabaja muy bien el instante, como vemos en esta foto. Trabaja fascinantemente la composición. Los sujetos son a veces divertidos, a veces entretenidos, a veces un poco extraños. O sea que hay algo ahí de lo bizarro de Garry Winogrand, pero a color. También hay algo de las composiciones de Bresson y los puntos de fuga con mucha profundidad de campo. Y aparece algo que va a ser un antes y un después en esta máster. Lo marcábamos hoy con José Rodríguez en el taxi, que son los encuadres.
dentro de los encuadres. Herzog inaugura toda una línea, que ahora la vamos a ver en otros fotógrafos, de trabajar la fotografía callejera desde adentro o desde afuera, pero enmarcando a los sujetos. Esta foto tiene una adentro y una afuera. El adentro es súper interesante, tiene muchísima información. El afuera tiene poca información, pero sin embargo tiene más peso visual. Herzog trabaja mucho esto y también inaugura la sombra, ya presente en Ernst Haas, en esa foto que veíamos cenital desde arriba. Los reflejos, miren acá, miren acá, miren la niña acá, miren la niña acá. Entonces, color como protagonista, marcos naturales, sombras, reflejos y una repercusión actual que para mí es de las más interesantes que vamos a ver hoy. Y en un momento le voy a dar la palabra a Gaby porque estoy seguro que hay uno que ella conoce muy de cerca. El primero es el belga Harry Gruyaert. Es belga de la parte que se habla francés. Gruyaert. Esta foto es impresionante. Mírenla un segundo. Yo no les puedo preguntar y que ustedes me respondan a dónde fue su ojo. El mío fue a 140.000. Y medio que me pierdo. Pero después me di cuenta que hay un tipo acá tirado. Pero también se fue a este que estaba acá. Bueno, ¿qué hace Gruyaret? Es tan fanático de que la fotografía callejera hable por sus colores, que incluso puede haber una persona muerta acá que no va a ser lo importante de la foto. Esta foto la mostré hace poco en una clase y un alumno me dijo, los colores de Boquita, y miraba para acá. Es que está tan cargada de información de color que hay cosas fundamentales que pasan desapercibidas. A mí me fascina este fotógrafo porque no va a salir a buscar instantes decisivos. Logra atrapar instantes increíbles, pero no pueden ser protagonistas, porque el protagonista es el color. Esta foto es increíble porque el rojo y el verde son colores opuestos complementarios y nos llama mucho la atención este contraste. Y después ese contraste lo vemos en la ropa de la señora y lo vemos replicado en todas partes. La sombra apareció con Herzog y con Haas. Atención porque acá también la sombra juega un rol importante. Color, sombra, la forma más que el contenido. Estamos en un punto donde la fotografía nos dice forma, el cómo es más importante que el qué. Gaby, creo que hasta lo conociste personalmente, ¿puede ser? Sí, ¿sabes que sí? Y a la esposa también, son los dos fotógrafos. Y les daba Rebeca. clases de español, Rebeca. De hecho, hasta lo podemos tener, porque hablan los dos, son muy, les gusta mucho el mundo latino. Así que quizás hasta en una máster los podríamos tener a ambos. Oh, decime que empiezo a transpirar. Eh, Alex y Rebecca Webb, en este caso Norris Webb, los pueden encontrar, Norris Webb Foto. Eh, Ella se aboca más a proyectos más de índole pictorialista y él trabaja, o artístico, por así decirlo, y él trabaja muy ligado a la fotografía de calle. Por eso traigo solo su nombre, pero está bueno mencionar también, por supuesto, a su esposa. Perdón, Juanpe, pero esto te lo tengo que decir, esto es algo así, pero yo posé para una foto de Alex Norris Webb. No, Y yo soy Gabriela Martinello, y no, y esta la tengo que contar porque es muy gracioso, porque era para para una propaganda de algo, viste, de inversiones en Wall Street. Entonces yo estaba, te juro, esto es verdad, yo estaba como así comprando acciones, supongo, no sé, como con una sí, computadora sí, así, sí. no sé qué, y atrás, y esto, la toma la hicieron varias veces, pasaba una señora con un tapado de piel y un perrito. Entonces era el momento en que yo tenía que estar ahí y que cómo pasaba la mujer Claro. atrás con el perrito. Pero bueno,
Así, pero así Eh, la opulencia de, viste, esto era como tipo, bueno, uy, sí, nada. sí, 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 está bueno porque claramente trabajan también con otro campo de la fotografía, ¿no? Hay que ganarse la vida. No, pero Eh, es que tenía algo de composición, lo que te digo, viste, bueno, de significativo, viste, que era el momento justo en donde pasaba la mujer con vista atrás así, y uno hacía inversiones para terminar así en esa riqueza. es que me gusta que hayas traído de la composición porque me parece que este fotógrafo aparece en este recorrido, en este eje que venimos trazando, donde el color es protagonista, pero también los marcos, también las sombras. Y yo creo que lo que aporta el trabajo de Alex Webb tiene que ver con volver, si se quiere, a Rodchenko, con volver, si se quiere, a todo lo que, incluso al Artigue, el fotógrafo que veíamos de deportes, la composición, el cuidado de la composición. Veíamos que en Robert Frank, ¿no? Esa respuesta a Bresson, no, mira, la calle no es para componer, porque si te pones a componer te lo perdés. Bueno, yo no sé cómo hace Alex Webb, pero tenemos unos instantes deliciosos con unas composiciones magistrales. Por eso lo traigo. Ahora, uno ve esta foto y puede decir, bueno, no es un instante decisivo a lo bresoniano, ¿no? Es el momento en el que un tipo come en un aeropuerto, pero la foto tiene tanta potencia visual por cómo se organiza el espacio, por cómo se organizan las líneas, por el juego de formas, por los colores opuestos rojo y verde, que uno no sabe muy bien qué mirar. Si en Gruyadiet los sujetos están muy a lo Eggleston, me vuelvo para atrás, ¿no? O a lo Herzog, ahí, decorativos, de fondo, ¿no? En Alex Webb no pasa eso. En Alex Webb los sujetos, y por eso lo presento con esta foto, son importantes y son parte de la composición. Pero parte de la composición no es que estén ahí diciendo o haciendo algo determinante. Son determinantes en la composición. Miren esta foto, no puede ser. Esta es la tapa de la Master. Me costó un montón elegirla. Lo terminé decidiendo ayer a la noche, imagínense. Porque para mí es un perfecto ejemplo del estadio contemporáneo de la fotografía callejera, donde lo morfológico se come todo, arrasa. Bueno, elegir fotos de este maestro es muy difícil, pero me parece que las que vengo mostrando tienen un poco todo lo que venimos diciendo. El último maestro del color, dije que hablaba de cuatro, Ernst Haas, William Eggleston, Fred Herzog, es Saul Leiter, que si hablamos de framing, ¿no? Fue un ídolo en esto, y esto, si bien fue reconocido más ya de grande y no cuando él fotografiaba en su juventud, se pasó casi toda una vida fotografiando desde taxis o en taxis, mejor dicho, o en bares, como vemos acá. La calle para Saúl Leiter entonces es desde un punto de vista fijo. Estamos frente a una rareza. Venimos de 99% de fotógrafos que caminan la calle, salvo Joseph Rodríguez, que la maneja en taxi. Saúl Leiter se sienta en un bar, se pide un café y se pasa ahí horas observando el mundo. Estamos en la década del 50, 60, 70 y nos dejó una fotografía que no solo tiene el framing, ¿no? Esto del marco de las puertas de las ventanas, también tiene algo que se dice poco cuando se habla de él y yo por eso lo quiero rescatar. El afuera y el adentro. El concepto de afuera y adentro en una misma foto es todo un viaje de ida en la fotografía callejera y no podía no estar en esta máster. Porque Saul Leiter inaugura la idea de que la calle no es eso, como saca desde adentro, la calle no es solo eso que está afuera, sino eso que está adentro también. Son los sujetos que están metidos en el bar y los sujetos que pasan por afuera. Son entonces los reflejos, los espejos, además de las ventanas. Nos dejó un linaje, y vamos cerrando, impresionante. El maestro del framing, del marco dentro del marco, para mí es el fotógrafo estadounidense de origen puertorriqueño, pero que vive en Estados Unidos, Steve Salgado.
Que bueno, que tiene la maestría de saber enmarcar las cosas y de que la calle esté contenida, me gusta esa palabra, contenida en los marcos de puertas y ventanas. No tiene nada que ver con este color, ¿no? Esto es Kodachrome 35 milímetros fotografía analógica. Y esto es cámara digital full frame revelada en Lightroom y procesada en Photoshop. Son otros colores, es otra la latitud. Fíjense cómo en todos los maestros del color hay saturación. Y fíjense cómo en Steve Salgado hay desaturación. Todo es medio vintage, pero fue fotografiado en el 2024. Esto que estamos viendo es del año pasado. Pero tiene un tono. Y aparecen los sombreros casi como recordando a los maestros del color del 50-60. El brasilero que vamos a conocer ahora se llama Gustavo Minas y a mí me parece que es, por lejos, pero por lejos, el que más supo hacer con esta segunda parte de Saúl Leiter, que es el afuera y el adentro. El afuera y el adentro del brasilero Minas es imponente, como lo dice esta foto. El afuera es el hombre con el barbijo que está por cruzar la calle. El adentro es esa chica que está al lado del fotógrafo. ¿Cuál es más importante? ¿Cómo se relacionan? Ella lo mira, él no lo sabe. En Gustavo Minas empieza a pasar algo también interesante de la fotografía actual, que es, acá no se trata ningún tema profundo, pero es una foto que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Cómo la sacó? ¿Dónde la sacó? ¿Qué relación hay entre estos sujetos? ¿Por qué este hombre de tercera edad se convierte en pantera? ¡Wow! ¡Wow! Son fotos que dicen wow. Esta es increíble. Todo el peso del edificio en su espalda. Gustavo Minas. Búsquenlo, que es impresionante. Quiero cerrar con... Juanpe, ¿te puedo hacer una preguntita que me había Dale, hecho antes Pablo, que excelente. yo se la dejé colgada? Que era cuando estabas mostrando, creo que era Cañedo, ¿no? Arturo Se Cañedo, llama. sí. Arturo Cañedo, él preguntaba si uno podría sacar fotos similares, ponele con el celular. Ah, no, no, no. Ojalá. Ojalá, ojalá. A ver, si podrías intentar hacer algo parecido. Mira, el tema es que vas a tener una contradicción de la que al menos los celulares que yo conozco no te permite salir. Esto se hace disparando flash, ¿no? Y trabajando una velocidad baja. Seguramente si lo preguntas, sabes que una velocidad baja con celu puede ser 1, 2 o 3 segundos. Por lo menos en el mundo de iPhone es así. Entonces, ahí vas a tener un problema, porque para que el celular se ponga en baja velocidad de obturación, vos necesitas poca luz. Pero si activas el flash, el celular entiende que ya tenés luz. Entonces no vas a poder obturar en baja velocidad. Probalo. Probalo y después me las mandás. Me buscas en Instagram y me las mandás. Eh, Sería súper interesante. Yo lo he hecho o he intentado y en el curso lo probamos cuando vemos flash y cuando vemos diferentes técnicas de barrido, es decir, de velocidades bajas, con ajustes manuales. Con ajustes manuales es muy sencillo. Simplemente tenés que congelar el sujeto en donde haces el foco con el flashazo, porque el flash justamente congela la imagen y el resto lo hace solo a la baja velocidad de obturación. Tenés que garantizarte que el resto del mundo se esté moviendo. Nada más y nada menos, pero bueno, en la calle se mueve. No te dije probablemente lo que esperabas, pero me parece que hay una contradicción que sin los ajustes manuales no se puede resolver. Síntesis y perspectiva, son dos cosas distintas, pero no quería armar dos títulos para... Entonces, síntesis la vamos a ver con un fotógrafo que yo creo que sintetiza esta máster y es uno de los que más admiro en la actualidad. Y perspectiva es algo que a lo mejor muchos de ustedes no sé.
esperan. Y no voy a decir más nada. Solo voy a decir que tal vez sea un poco pesimista la forma en la que yo lo pienso, pero hablo de una pérdida de la experiencia y ahora voy a explicar por qué. Phil Penman, un fotógrafo británico que actualmente dicta workshops y habla mucho de fotografía, yo creo que refleja, más bien que condensa, esta máster. En Phil Penman tenemos el blanco y negro de la primera mitad de la máster, tenemos ese instante decisivo de Bresson mal entendido, ¿no? Un segundo antes, un segundo después, ay, mirá, justito, estaba ahí, qué genial, qué destreza. Pero también el instante decisivo de cabeza, ojo y corazón. Uno ve esta foto y dice cabeza, ojo y corazón. También tienen las bajas velocidades de M. Haas, también tiene los marcos de Saul Leiter. De alguna forma u otra nos habla de una atmósfera, de lo que pasa en la calle. No se la juega con muchos temas, pero son todos fotones. Entonces, hoy es uno de los fotógrafos, a mí me encanta lo que hace, pero que va muy bien como para representar el mundo en el que estas fotos se insertan. ¿Cuál es el mundo en el que todas estas fotos se insertan? Sí, muy bien. El mundo de las redes sociales. Me pregunto hacia el final de la máster si las redes sociales no habrán contribuido a este cambio en la perspectiva de la fotografía callejera. ¿Hay tiempo en las redes sociales para explicar el qué? ¿Permite lo efímero de un escroleo que alguien se ponga a detener que yo estoy fotografiando un tema, un propósito, un posicionamiento político? ¿No será que las redes sociales piden espectacularización de la fotografía? Que nos piden imágenes re locas, que duran un segundo y decimos wow, pero ya está, hay que pasar a otra. Hace poco me encontré, y se lo contaba a Gaby, y Gaby no lo podía creer, cuando estábamos pensando esta máster, que hay un montón de fotógrafos que fueron más allá, como el belga, no, perdón, es un polaco este, Lothar Gron, y esta serie Impressions, se llama Impressions, donde uno puede decir, ah, bueno, otro parecido a Haas, bajas velocidades. No, 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 no. Todo esto que ven acá fue hecho con Photoshop. Los barridos no los hizo él. Él sacó una foto común y corriente. Todo lo demás es artificio. No sabemos si Lothar Grön sabe hacer o no barridos. Sabemos que cuando saca la foto no los hace después. ¿Está bien? Sí. ¿Está mal? No sé. La verdad es que no, no tiene nada de malo hacer esto. Sabemos que acá hay algo que tiene que ver con el azar, con el intento, con el propósito que no está haciendo. Pero va más allá. Esta foto es perfecta de composición, pero ¿es una foto? Lo pregunto. Lo que están viendo es inteligencia artificial. Esta foto ni siquiera la sacó. Es fotografía callejera, la podemos meter en ese gran paraguas. Por eso me quedé con esta foto, créanme, perdón por eh, el chiste malo, pero toda gente con paraguas. ¿Entran estas fotos en el paraguas llamado fotografía? Si no la sacó nunca. Yo creo que la inteligencia artificial vino para quedarse y que yo la discuta en esta máster no tiene ningún sentido. Me parece que realmente discutir los cambios tecnológicos y los avances tecnológicos es algo que no va, que más bien hay que incorporarlos. Pero todavía, y este es mi límite, creo que si se pierde la experiencia, es decir, el estar ahí físicamente en el lugar, en el momento, no sé si podemos hablar de fotografía. Mucho menos de fotografía callejera.
Si no estuviste en la calle teniendo el frío que tenían esas personas, ¿sos un fotógrafo? Si esto es un prompt, Acá tengo, Juanpe pregunta aquí, dice, ¿esto sería fotografía experimental? mira, experimental es el brazo de este que quedó re mal Vos hecho. también me abriste un despelote ahora, Juanpe. Estamos terminando. Uno dice inteligencia artificial y ahí es como nada, ¿viste? Explota La todo. gente se pone la guante de boxeo y justo para terminar veníamos también, Juanpe. Bueno, por suerte dije que para mí esto no es fotografía. Eh, y esto no es una persona, ¿no? Porque una vez, hace muy poco, un profesor de un curso que hice de inteligencia artificial y fotografía me dijo, miren las manos, chicos. Las manos nunca las hacen bien. Y acá está. Esta serie se llama Momento Decisivo. Es de un fotógrafo de Estados Unidos que se llama Aaron Brand y trata de hacer instantes bresonianos, ¿no? Pobrecito, ¿no? Observen esto. ¿Qué le pasó a este? Ah, ya. ¿Qué le pasó a este en la cara? Y en la mano. Bueno, es cuestión de minutos en que la inteligencia artificial haga manos hermosas o reales, pero este tiene como 6 dedos. Pero pareciera que la inteligencia artificial llegó con muchísima fuerza y no solo yo creo que hay una pérdida de la experiencia, sino que también que si esto se impone, estamos frente al fin de esas dos vertientes que hablábamos hoy. El documentalismo, porque ahora ya no se trata de que sea un documento, un testimonio de lo que pasó, sino más bien se trata de una invención. Creo que también muere la idea de instante, si esto se impone, porque ahora tenemos el instante es un prompteo, es el prompting. Ese es el instante. Creo que la fotografía callejera pasaría de la habilidad de observar el mundo a la habilidad de ilustrarlo. No sé ni siquiera si es válido decir eso. Eh, Hay un último fotógrafo, discúlpenme, tuve un problema acá con el Zoom. Ahí está. Hay un último artista, vamos a decirle artista, que actualmente está exponiendo en el MoMA, nada más y nada menos. Es un chileno que se llama Felipe Rivas y él usa la inteligencia artificial con otro propósito distinto. Lo interesante es que Felipe Rivas no dice que es un fotógrafo, dice que es un artista. Y toma fotos de principios del siglo XX de mineros chilenos que con el tiempo, a través de cartas o el desarrollo de su vida misma, se supo bueno, que eran homosexuales. Entonces Felipe Rivas lo que hace a través de inteligencia artificial es recrear, como se llama su proyecto, un archivo inexistente. ¿Qué hubiese pasado si hubiese podido mostrar quién era él? ¿Cuál sería la foto? ¿Cómo sería la foto? No sé, las manos también siguen fallando, pero me parece que en todo caso está bueno pensar que el campo del arte y del arte digital es muy amplio y en todo caso la inteligencia artificial tiene algo para hacer y decir ahí, pero yo no creo que la inteligencia artificial y la fotografía callejera puedan machear, como dicen los chicos hoy. Solo espero que hayan disfrutado y de más está decir, muchas gracias por la atención. Bueno, ahora es el momento en que, espera que voy a encender cámara, espera que me apunto otra vez. Es el momento en que le tiran flores merecidas a Juanpe. Gracias por las palabras y gracias Gaby por No, tu... un lujo. Bueno.